Claro, pues imagínate. No, Bueno, no. pues vamos a empezar. Aquí hay una discusión entre bambalinas bastante interesante para los que somos un poco frikis de todo esto. Os quería agradecer, bueno, tanto a los panelistas como a la gente que se ha escrito en el webinar la participación en este seminario. Es un seminario que, al igual que nos pasó hace, yo creo que fue hace un año o hace 2 años, es un seminario introductorio para lo que es el curso de alta especialización de Derecho Aduanero que se imparte en la Escuela de Práctica Jurídica. Y tenemos, bueno, pues tenemos a dos panelistas que yo creo que, bueno, pues va a ser súper interesante porque ya os digo que ahora que estábamos preparando la introducción del webinar se ha organizado una pequeña discusión, con lo cual, bueno, pues nos van a dar un poco una visión bastante certera de lo que es la reforma que viene en el ámbito aduanero, tanto desde el punto de vista de la Unión Europea, ahora os presento a los panelistas, como desde el punto de vista de lo que es la aplicación local a nivel Estado, ¿no? Y un punto de vista más práctico que jurídico, ¿no? Entonces, bueno, nuestro primer panelista es Germán de Melo. Germán, tuvimos el placer de escucharle en la presentación que hizo hace 2 años en relación con la posible reforma. Era una reforma que se veía lejana, ni siquiera había un apoyo por parte de, bueno, pues del Parlamento en cuanto a la reforma legislativa que se proponía. Hoy en día, digamos que hemos evolucionado un poquitín más, sabemos algo, tenemos algunos aspectos un poquitín más ciertos, o por lo menos sabemos que contamos con el apoyo del legislativo a nivel comunitario para desarrollar esta reforma. Germán, como os presenté en su momento, en la actualidad es jefe de equipo en el sector de formalidades de importación y exportación, procedimientos especiales de la Comisión Europea. Pertenece a la Digitax Sud y está asignado a la unidad 2 de legislación aduanera desde hace varios años. Y previamente, bueno, pues es inspector de Hacienda del Estado y ha desarrollado posiciones de relevancia, pues tanto en aduana de Algeciras como ha sido jefe de unidad en la inspección. Y por otro lado, nos va a dar su visión más local, más nacional, José Antonio Muñoz Royán, que para aquellos que habéis asistido a los cursos aduaneros en España, pues es una persona que desde hace muchísimo tiempo se ha dedicado a estudiar todos los temas de aduanas, cuenta con más de 40 años de experiencia en el ámbito aduanero y en la actualidad, bueno, es inspector de Hacienda del Estado, en la actualidad es jefe de equipo en la Delegación Central de los Contribuyentes y bueno, pues ha sido ponente en numerosos digamos, escuelas de negocios y demás, y ha escrito recientemente un libro en relación con el CAO y la normativa aduanera, en donde en su primer capítulo analiza pues, los aspectos más relevantes de la reforma, de la reforma o de la modernización, si queréis, de la aduana en la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, el webinar se va a dividir en dos partes. Una primera parte en donde Germán nos va a dar la visión a nivel Unión Europea, ¿no? Y nos va a comentar más que su visión, los avances que hemos tenido y qué se espera, ¿no? De qué va a pasar realmente. Tras la presentación de Germán, os ruego por favor que las preguntas que tengáis las hagáis por el chat, ¿vale? Con la idea de concentrar todas las preguntas al final de cada una de las presentaciones. Cuando Germán termine su presentación, aquellas preguntas que se hayan enviado a través del chat, yo, bueno, pues las expondré a Germán para que pueda responderlas y posteriormente entrará José Antonio, ¿vale? En donde ya, bueno, pues lo mismo, el mismo esquema. Las preguntas que tengáis en relación con la presentación de José Antonio, por favor, escribirlas en el chat y las lanzamos al final del seminario con la idea de que, bueno, pues más o menos a las 5:30, 5:15, 5:30, haya finalizado el seminario. Y sin más, pues yo creo que cedo la palabra a Germán. Te agradezco un montón, Germán, de verdad tu disponibilidad, porque siempre estás disponible para este tipo de charlas. Y nada, aquí te dejo, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Belén. Y nada, para mí un placer un año más estar con todos vosotros. Y bueno, pues aquí en Bruselas, en fin, ha pegado una nevada tremenda. No sé cómo estará por ahí la cosa, pero bueno, por lo menos no hay nubes y hace sol. Lo cual es noticia. O sea, esto en Bruselas es como, bueno, en España, vamos, ni lo celebráis. Aquí es motivo de grandísima celebración. Así que, aunque hay nieve, por lo menos, pues eso, no hay nubes y se ve y se puede ver el sol, el poquito sol que recibimos en esta época. Dicho lo cual, bueno, pues yo voy a intentar dar una visión un poquito
no voy a decir desde, o sea, sí desde Bruselas, pero no una visión a vista de pájaro. Es decir, voy a intentar explicaros sobre el terreno lo que hacemos y el por qué, y también de dónde venimos. Es decir, yo creo que siempre es importante para saber, para entender un poco el presente y hacia dónde vamos, el saber de dónde venimos, ¿no? Porque a veces, pues, en la comisión, a un cierto ya nivel, algunos directores generales o, bueno, gente, digamos, del más alto nivel en la comisión se preguntan, bueno, pero ¿y por qué el código estamos ahora aquí? El código aduanero, modificándolo otra vez. La última vez fue hace nada. La última vez se publicó en 2013, empezó a entrar en vigor en 2016 y apenas ha entrado en la siguiente década. No han pasado ni 10 años y ya estamos aquí otra vez. Pero esto cómo puede ser. Bueno, pues hay un claro, hay varios motivos, ¿no? Es decir, actualmente, como sabéis todos, pues la base de nuestra legislación aduanera a nivel de la Unión Europea, pues es el Código Aduanero de la Unión, que fue publicado en 2013 y que empezó a aplicarse a partir del 1 de mayo de 2016. ¿Cuál fue el principal cambio, ¿no? Hubo varios cambios, ¿no? Que no voy a entrar muy en detalle porque, bueno, no creo que sea el tema central de esta exposición, pero el principal cambio, o uno de los principales cambios fue el pasar de la norma general de declaraciones sobre el papel, en formato papel, a pasar a una norma general de declaraciones en formato telemático, ¿no? Ese fue realmente el principal cambio. Evidentemente, el hito del código aduanero de la comunidad del 92 era pues tener un código unificado, ¿no? Tener por fin una norma única a nivel de la Unión. Todo eso fue un gran avance y bueno, estuvimos varios años así. Hubo un intento de modificación con el código modernizado, luego al final se consiguió con el Código Aduanero de la Unión, en el cual el principal cambio era ese, ¿no? Bueno, el desarrollo de sistemas para empezar a gestionar, tener aduanas electrónicas, ¿no? En ese momento y dado cómo estaba configurado todo, bueno, pues era más conveniente, se veía más conveniente que varios de los sistemas, sobre todo el de declaraciones aduaneras, de depósito temporal, y declaraciones aduaneras pues fueran sistemas nacionales, ¿no? Y hubiese pues varios sistemas que ya eran comunitarios o de la Unión, como por ejemplo el sistema de tránsito, pero bueno, pues una combinación de ambos, ¿no? De sistemas nacionales con sistemas transnacionales, ¿no? Los cuales, bueno, pues todavía algunos vienen desarrollándose, ¿no? Pero ese fue el principal cambio, que entonces pues se consideró un gran avance y bueno, yo creo que sigue considerándose un gran avance, ¿no? Pero claro, remontémonos a 2013-2016. En ese momento nadie podía prever muchas cosas que vinieron luego, nadie podría prever... bueno, el Brexit en 2016, en fin, en Reino Unido ya empezaba a hablarse y de hecho el referéndum fue ese mismo año. Nunca nos lo acabamos de creer muchos de los que estamos aquí hasta que ocurrió. Incluso ya después del referéndum había mucha gente que aún pensaba que no iba a ocurrir, que al final no iba a hacerse efectivo, pero evidentemente esto ya es una realidad. Y eso, pues claramente ha hecho aumentar el número de declaraciones, tanto de exportación como de importación, de una forma exponencial, pero eso, por supuesto, no ha sido el principal motivo. Luego también hemos tenido la pandemia y el repunte, que una cosa va con la otra también del comercio electrónico. Ambas cosas han dado lugar a un aumento de las declaraciones, pues difícil de asumir en términos de control, difícil de asumir en términos de gestión por parte de los Estados miembros. Y todo ello ha dado lugar a que, bueno, pues tengamos que darle una vuelta de tuerca a todo lo que se plantea en la legislación aduanera a nivel de la Unión Europea, ¿no?
Entonces, bueno, pues como sabéis, bueno, en 2022 se dio el informe, el informe del grupo de personas sabias. Lo estoy traduciendo literalmente del inglés, no sé si la traducción es muy buena o no, pero bueno, ese informe contenía muchas de las cosas que ya fuimos un poco remarcando o destacando en varios grupos de trabajo que hicimos a nivel interno en la comisión. Uno de ellos fue el de simplificaciones, por ejemplo. Y ahí, pues una de las ideas que, por ejemplo, yo mantuve era el hecho de que, bueno, pues ya se estaba empezando también, la Comisión von der Leyen uno ya estaba empezando a hablar mucho de simplificaciones para todo tipo de trámites, para las empresas, para las personas, tanto físicas como jurídicas. Ya se hablaba mucho de ello y, bueno, pues una de las cosas que yo planteé es el decir, bueno, vamos a ver, cuando hay una importación o una exportación, hay datos que no van a cambiar. Es decir, cuando hay un contrato según el cual tal mercancía con tal código, en tales cantidades, yo qué sé, pues 100 toneladas de tal código arancelario, pues tiene que venir con tal origen. Bueno, pues esos son datos que a día de hoy se tienen que poner en varios documentos, ¿no? Se tiene, en principio en una importación, pues lo tienes que tener en una declaración sumaria de entrada, luego lo tienes que tener en la notificación de llegada, luego en la declaración de depósito temporal, luego en la declaración aduanera y si hay varias, pues en todas y cada una de ellas, porque puede ser que declaremos, pues por, yo qué sé, perfeccionamiento activo, luego depósito aduanero, luego otra vez perfeccionamiento activo, en fin, puede haber una cadena de regímenes especiales hasta que al final despachemos a libre práctica la mercancía o la reexportemos. Bueno, y yo decía, bueno, ¿y por qué no poner ese dato una sola vez? Pensando un poco también bueno, en que los operadores aduaneros tienen en sus propios programas ya previsto la posibilidad, ¿no?, de salvar una declaración y de reutilizar los datos de esa declaración para otra, ¿no? Pero claro, pero aún así tienes que encender el ordenador de nuevo para volver a poner el dato. Y digo, oye, pues ¿por qué no lo pones una vez y te olvidas, ¿no? Claro, esto puede parecer una tontería, pero no sé si alguien de los que estáis escuchándome sabéis cuántas declaraciones por segundo se presentan en la Unión Europea. No sé si alguien podría dar un número así. Es que estamos hablando de entre 30 de unas 35 declaraciones por segundo que se presentan en la Unión Europea. Claro, imaginaos la de veces que hay que encender, apagar el ordenador para meter ese mismo dato. O sea, imaginaos la de energía que se gasta o sea, en términos de energía, en términos de tiempo, de recursos, bueno, de todo, ¿no? Entonces es mucho, son muchos recursos que se gastan, es muy, muy ¿cómo diría yo? Me sale Camberson. Bueno, es demasiado, demasiado para las empresas. Pues eso, mucho trabajo, muchos recursos, muy pesado todo. Y al final la importación sigue siendo la misma. O sea, la operación sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ¿por qué no simplificar? ¿Por qué no poner ese dato una vez? Y una vez puesto una vez, que ese dato valga para las sucesivas fases, ¿no? Bueno, pues esa fue una de las cosas que se tomó en cuenta, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, ese fue uno de los pilares, evidentemente, eso fue la base de uno de los pilares de esta reforma aduanera, ¿no? La reforma aduanera, como sabéis, bueno, pues empezó, digamos, oficialmente con la propuesta de la Comisión para el nuevo Código Aduanero de la Unión, para el nuevo CAU y para la creación de una agencia europea de aduanas, ¿no? Conocida como la EUCA, ¿no? European Union Customs Agency, ¿no? Pues uno de los pilares de estas, digamos, podríamos decir que hay tres pilares, ¿no?, de esta reforma del Código Aduanero de la Unión, ¿no?
hay muchas más cosas, ¿no? Pero para no entrar en detalle, porque entonces necesitaríamos ya no horas, sino días para hablar de ello, pues yo destacaría tres pilares fundamentales, ¿no? De esta reforma. El primero de ellos, y viene de esta idea, sería el almacén de datos, ¿no? El famoso Data Hub del que seguramente ya habréis oído hablar, ¿no? Eh, mm, un poco la idea es esa, ¿no? Yo recuerdo, claro, la primera vez que nos vendieron internamente cómo iba a funcionar esta reforma aduanera, mucha gente se escandalizó porque decía, ya no hay declaraciones aduaneras. Y claro, la gente decía, pero ¿cómo puede ser? Pero esto no puede ser que... hay que declararlo, las mercancías hay que declararlas, ¿cómo que no hay declaraciones aduaneras? Bueno, yo creo que ahí, digamos que falló un poquito el marketing, ¿no? De cómo a nosotros nos explicaron cómo se iba a vender esto. Cuando yo ya vi por dónde iba la historia, dije, bueno, espérate, declarar se tiene que declarar. Lo que ya, y, lo que, sigue teniéndose que declarar una mercancía cuando se importa. La diferencia está en que ahora no tienes que presentar un paquete, digamos, una declaración aduanera como paquete, sino que lo que tienes que presentar son datos. O sea, tienes que presentar datos. Eh, de tal manera que cuando has presentado la información mínima requerida, entonces ya podemos pasar a la siguiente fase. ¿Eh? Pero bueno, pero ya es algo importante. Es decir, aquí en vez de presentar un documento entero con todos los datos, algunos requeridos, otros opcionales, bueno, pues ahora simplemente lo que tienes que presentar los datos y sobre todo la información mínima para que pues esa información, esa operación, en este caso esa importación, pueda llevarse a cabo, ¿no? Pues para que las mercancías puedan despacharse a libre práctica y darse el levante por parte de las autoridades aduaneras, ¿no? Bueno, eso ya de por sí, pues es un paso adelante, ¿no? Un poco para entender cómo funcionan las reformas, o sea, cómo funciona, digamos, cualquier tipo de reglamento que es adoptado por la Comisión y posteriormente publicado en el boletín oficial, en el diario oficial de la Unión Europea. Pues hay que entender un poco cuáles son los principios fundamentales, ¿no? Y un poco ya he explicado, ¿no? Cuáles son esos principios. Simplificación de procedimientos por parte de los operadores económicos, es decir, hacer lo justo y necesario y no más, ni más ni menos, lo justo y necesario por parte de las empresas, optimización de recursos y, bueno, pues lo que he comentado, el paquete verde, ¿no? El Green Deal, ¿m? Que bueno, pues evidentemente cuando los recursos que se gastan son los que deben de ser, ni más ni menos, bueno, pues estamos optimizando, estamos gastando justo la energía que se debe de gastar y no más. Pues hay una optimización en este caso de la huella de carbono y bueno, pues de todo eso que queremos para ser neutrales energéticamente en 2050, ¿no? Pues yo creo que ya es un paso, ¿no? Entonces este almacén de datos pues vendría, y ahí un poco es la charla que estamos teniendo antes entre bambalinas, vendría entre comillas a sustituir, y lo pongo así entre comillas porque efectivamente no sustituye exactamente, aunque a largo plazo esa es la intención, pero por supuesto en los próximos años no, a sustituir a los actualmente 111 sistemas bueno, que hay operativos para hacer exactamente la misma gestión en la Unión Europea. Es decir, tenemos 27 sistemas de declaraciones diferentes, aparte de otros tantos sistemas, bueno, pues para hacer para hacer exactamente la misma operación. En total, 111 sistemas. Bueno, pues este almacén de datos vendría, entre comillas, a sustituir a todos ellos. ¿Y por qué digo entre comillas? Bueno, pues muy sencillo, pues porque de entrada es un sistema que en el más optimista de los escenarios no empezaría a ser utilizado hasta el 2028 y no por parte de todos los operadores económicos, sino solamente por parte de las plataformas de comercio electrónico. Entonces, este sistema dentro de unos 3 años, pues empezaría a ser obligatorio eh, solamente para las operaciones, para las plataformas de comercio electrónico. Entonces, esta es una cosa. También un paso fundamental que
bueno, no lo he puesto como uno de los tres pilares, pero que me parece importante es que esas plataformas empezarían a ser responsables, serían responsables de la información que suministran. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque a día de hoy, bueno, pues se ha detectado que un porcentaje bastante alto de las declaraciones, bueno, se aprovechan son envíos de bajo valor, en algunos casos envíos de bajo valor que no lo son realmente. Es decir, eso es una tarea ardua. No sé si alguna vez habéis estado en un sistema de control de algún Estado miembro o incluso, bueno, yo hace poco estuve de uno de un país tercero, que es Suiza, pero eso es un auténtico trabajo de chinos y nunca mejor dicho, ¿no? Porque es que la cantidad ingente de paquetes que pasan por ahí y que tienen que ir, pues eso, que tienen que ser reconducidos cada uno a un sitio dependiendo de un montón de parámetros y para acabar viendo, bueno, pues si eso de verdad es un bajo valor o no lo es. Bueno, pues en ese sentido, bueno, pues que que las plataformas de comercio electrónico sean responsables o debería de hacer por lo menos, pues que tengan más cuidado en lo que declaran. A día de hoy, básicamente, pues lo que hacen es un copia y pega de lo que les ha dicho el exportador que se debe de hacer. Y claro, así, si uno no es responsable, pues es muy sencillo. Pero cuando uno ya se hace responsable de esto, ya le echa un poquito más ya le echo un poquito más de ojo, ¿no? Se ha detectado también que evidentemente pues hay productos que no cumplen con los estándares para ser consumidos en la Unión Europea. Y os puedo dar anécdotas mil, pero mira, una que se me ocurre ahora es la de, bueno, para cuchillos, pues hay un código de nomenclatura combinada para los cuchillos. Pero es que resulta que, y los bienes estaban bien declarados, eran cuchillos, pero es que en este caso eran cuchillos de estos no sé si sabes, en el circo, los números estos de que se pone uno así y le tiran cuchillos y le viene y le da aquí, 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 menos en el cuerpo, en todos los sitios, pues eso era lo que realmente había dentro del paquete. Eso, bueno, pues se consiguió a través de una colaboración con una de estas plataformas, ¿no? Pues se pudo ver a través de la referencia del producto. Imaginaos cuántas referencias puede haber en una página web. No voy a mencionar ninguna plataforma, pero ya sabéis de lo que estoy hablando. Meteos en cualquier plataforma de comercio electrónico, imaginaos la de miles y miles de referencias que hay, ¿no? Pues tener la posibilidad de que te puedan dar esa referencia, tú poder ver el producto y decir, ostras, no, que esto no son cuchillos de los de cocina no, o de untar mantequilla, no, no, que esto es, pues bueno, pues sí, declarándose las cosas incluso correctamente. Pues se detectan productos bueno, que están sujetos a prohibiciones, a restricciones y que no deben y que no pueden ser declarados de esa manera. Bueno, pues esto ocurre también. Aparte también de, bueno, de un también desequilibrio de precio de una competencia, digamos, entre comillas, desleal entre operadores o exportadores de terceros países y los operadores europeos que venden los mismos productos o similares. ¿No? Pues un poco con todo eso. Bueno, pues con eso también se va a intentar un poquito acotar, ¿no? Ese sería uno de los pilares, ¿no? El almacén de datos. Otro pilar que ya he comentado un poquito es el de la EUCA, ¿no? La Agencia Europea de Aduanas. La Agencia Europea de Aduanas bueno, pues va a constituir un hito en materia aduanera, ¿no? Pues se va a intentar que por fin se ataje el problema que durante mucho tiempo se ha venido hablando, también en los Estados miembros, no solo a nivel de la Comisión Europea, sino también en los Estados miembros, de que, bueno, sí, sí, aplicamos las mismas normas, pero no actuamos como una sola aduana, ¿no? Pues eso es lo que va a intentar. En cierta manera, la Agencia Europea de Aduanas, ¿no? Eh, en fin, digamos que tanto en lo que es el almacén de datos como en la Agencia Europea de Aduanas, ahí más o menos yo creo que se atisba un cierto acuerdo entre los Estados miembros y con la Comisión, es decir, que ahí, digamos, pues a nivel de consejo, de charlas con el Consejo,
pues hay bastante avance. En lo que falta todavía por ver si hay avance o no es en el tercer pilar, que sería lo que es el Trust and Check. El Trust and Check Trader Scheme, que bueno, pues lo que va a intentarse con el Trust and Check es un poco desarrollar lo que no se pudo desarrollar con el código actual, ¿no? Con el código aduanero de la Unión actual, que es lo que le llaman el self-assessment, que yo creo que será la autoevaluación, ¿no? Artículo 175 del código, pues según el cual se pretende que haya operadores que puedan hacer el trabajo que hace la aduana, que puedan hacer el trabajo. Por supuesto, eso no quiere decir que la aduana pierda competencia. Es decir, si yo como operador me puedo dar el levante, no es que me lo esté dando yo, me lo estoy dando, pero por delegación de la aduana. La competencia sigue siendo, por supuesto, para dar el levante de las mercancías de la aduana. Pero claro, imaginaos, habiendo subido como ha subido el nivel, el volumen de declaraciones, tanto por el Brexit como por por el comercio de ventas a distancia, pues todo eso ha supuesto, bueno, pues que a lo mejor, pues controlar, por poner un porcentaje, el 5% de declaraciones aduaneras, pues eso a lo mejor hace 20 años. Cuando yo estaba empezando en la aduana, era un objetivo realista, ahora es un objetivo, ahora es una quimera, ahora es imposible poder controlar el 5% de las declaraciones, ¿no? Entonces, pues para intentar un poco que compensar este efecto, bueno, pues bueno, dar la posibilidad a ciertos operadores que den un grado de confianza, bueno, pues no sé si decir máximo, pero un alto grado de confianza, que hagan digamos que hagan, que puedan dejar a la aduana acceder a sus registros de forma a tiempo real, a todos los registros, aduaneros, financieros, a todo, a tiempo real, pues que puedan realizar la labor que hace la aduana, sin que la aduana pierda la competencia, ¿no? Pues darse a ellos mismos el levante, etcétera, etcétera. Todo esto, bueno, ahí sí que es verdad que no hay tanto acuerdo, digamos que es el pilar un poquito en el que aún hay que trabajar. Hay Estados miembros que son más proclives a desarrollar el concepto de operador económico autorizado, que es el concepto que actualmente tenemos, ¿no? Pues se ha hablado de un OEA Plus o de un OEA reforzado, se ha hablado de este tipo de cosas. Bueno, eso todavía está hablándose en el Consejo, entonces, bueno, veremos por dónde, a dónde llegamos. No sé si hasta qué punto estáis familiarizados con lo que es el procedimiento legislativo en las instituciones europeas, pero dicho así muy simplemente, todo empieza con una propuesta de la Comisión. La Comisión siempre es quien tiene la iniciativa. Eso se empieza con las, digamos, con las charlas con los Estados miembros en el Consejo a nivel de grupo de trabajo. Y ahí es donde, digamos, bueno, ya por supuesto, eso no quiere decir que el Parlamento, que no se hable con el Parlamento, por supuesto, también en paralelo se está también hablando con el Parlamento, pero primero lo que se hace es intentar obtener lo que se llama un mandato del Consejo, es decir, un documento en el cual que los Estados miembros se hayan aceptado. Y a partir de ahí ya poder hacer lo que se llaman los triálogos, ¿no? Los triálogos, Comisión, Consejo, Parlamento Europeo, para ya llegar a un texto definitivo que esté dentro de lo que es la propuesta de la comisión y dentro de lo que es el mandato, que una vez tenemos el mandato ya sería un texto único, aceptado finalmente por las tres instituciones y que pueda ser publicado en el diario oficial de la Unión Europea, ¿no? Ahora digamos que estamos en esta segunda fase, en la fase de poder obtener un mandato del Consejo, un texto, bueno, pues que pueda... con el que ya se puedan iniciar esos diálogos, ¿no? Como sabéis, acabamos de estrenar presidencia en el Consejo, es la presidencia polaca, la que va a estar durante este primer semestre del 2025. Y el objetivo, pues es que sea la presidencia polaca, es decir, que antes del 30 de junio de 2025 podamos tener un mandato.
Es muy ambicioso dado el grado de avance que tenemos. Estamos hablando de un texto, pues ahora mismo no sé deciros cuántas páginas tiene, pero estamos hablando de un texto bastante de unos cuantos cientos de páginas. Pues, es bastante ambicioso. No sé si se conseguirá o no, pero si se consiguiera, bueno, pues podríamos estar hablando de que para el año que viene ya podríamos estar pensando en establecer, sentar las bases de una agencia europea, europea de aduanas. ¿Eh? Siempre y cuando, bueno, por supuesto, con la premisa de que este objetivo se cumpla, ¿no? De que haya un mandato. En eso estamos ahora. Eso es un poco en lo que en el trabajo en el que la comisión está y bueno, y veremos, hay muchos condicionantes, hay muchas cosas que pueden ocurrir, pero bueno, esto es un poco la situación en la que estamos ahora con la reforma aduanera. En paralelo tenemos muchas otras cosas por las que voy a pasar rápidamente porque no quiero quitaros tiempo de preguntas. Tampoco sé si tenemos muchas o no, pero eh, sí. Por ahora no hay ninguna pregunta, pero Ah, bueno, yo animo vamos, a los asistentes a que lancen las preguntas y si no te lanzo yo, yo tengo alguna que otra, perfecto. ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, pero intentaré ser breve de todas formas. En paralelo tenemos pues muchas otras cosas en las que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el despacho centralizado a nivel europeo. Bueno, como sabéis, el despacho centralizado es pues una simplificación según la cual se da la posibilidad de que unas mercancías eh, pues puedan ser declaradas en una oficina de aduanas diferente a la cual, a aquella en la que están las mercancías, ¿no? Esto, pues desde hace ya casi 2 décadas, está a nivel regional funciona en España. Luego ya más adelante se extendió a nivel nacional. Y bueno, y hace muy poquito, pues ha empezado ya a nivel europeo. Es decir, ya existe la posibilidad de que se puedan declarar mercancías en un Estado miembro cuando las mercancías realmente están en otro. Eh, el sistema para que ello se lleve a cabo es un sistema evidentemente transnacional y digamos que ahora la principal problemática que nos estamos encontrando son los acuerdos a los cuales tienen que llegar los Estados miembros para poder dar estas autorizaciones, ¿no? Bueno, así a grandes rasgos hay que ser operador económico autorizado para poder tener este tipo de autorizaciones. No cumplir los requisitos como en otros casos, sino ser operador económico autorizado. Eh, entre otros muchos requisitos, ¿no? Pero el tema está en que, claro, imaginaos, claro, aquí cada operador económico tiene sus propias necesidades, ¿no? Por motivos muchas veces logísticos que nada tienen que ver con la normativa aduanera, ¿no? Claro, imaginaos un operador económico al que le viene muy bien importar mercancías, pues yo qué sé, en una aduana, no voy a poner nombres, pues, de un Estado miembro pues en el cual no hay turnos, no hay turnos de noche, ¿no? Pero que quiere ir importando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, bueno, 24/7. Entonces, el problema, y esto hacerlo pues desde una aduana de otro Estado miembro. ¿Por qué? Pues porque el declarante está establecido en el lugar de esa otra aduana, ¿no? Aquí nos encontramos con muchos problemas prácticos, muchos problemas de que, bueno, pues de que hay Estados miembros que no tienen recursos para poder hacer frente a esto y ahí es cuando los Estados miembros tienen que llegar a un acuerdo. Ahora estamos intentando montar un grupo de proyecto, un project group, para que la Comisión pueda coordinar este tipo de cosas, ¿no? Para que, bueno, pues, a nivel legal podamos ver cómo podemos arreglar el hecho de que, bueno, pues si tal oficina de aduanas o tal Estado miembro no puede gestionar estas importaciones, si pueden ser gestionadas de otra manera, pueden ser gestionadas por el Estado miembro donde se ha presentado la mercancía, etcétera, etcétera. Eh, bueno, bueno, si alguna mercancía, si alguna partida se quiere controlar, cómo poder permitir ese control y conciliarlo con el hecho de que, bueno, de que la mercancía ha entrado a las 4 de la mañana
en una aduana que no tiene en ese momento ningún turno de trabajo, en ese tipo de contingencia. Eso parece mentira, pero afecta mucho y está retrasando mucho el que se concedan autorizaciones, ¿no? En fin, os puedo hablar de cadenas de negocios muy conocidas en España que están teniendo muchos problemas para tener esas autorizaciones con respecto a mercancías que les entran por otros Estados miembros o al revés, o que entran por España pero son declaradas en otros Estados miembros, ¿no? Pues eso, en eso también estamos trabajando. Y luego, y ya creo que con esto terminaré mi exposición para dejaros un tiempo para preguntas, pues bueno, también hay un tema en el que estamos también trabajando, que entre otros muchos, que es bueno, el conocido mecanismo de ajuste de carbono en frontera, el conocido como CBAM por el acrónimo inglés, el Carbon Border Adjustment Mechanism. Em, y bueno, pues esto, como sabéis, es una de las propuestas que vienen de lo que es el paquete verde. Así explicado rápidamente, pues se trata de las importaciones del despacho de libre práctica de determinadas mercancías, bueno, pues que se consideran como que generan una alta huella de carbono, pues estarán sujetas al pago bueno, no es un impuesto, es decir, eso es importante siempre, ni es un arancel ni es un impuesto, porque si no nos metemos ya en temas de normativas de la OMC y en fin, se ha intentado hacer de tal manera que no sea nada de eso para no entrar dentro de ese marco. Pero bueno, y por eso es tan complicado. Que mucha gente lo pregunta, ¿por qué es tan complicado? ¿Y por qué hay que comprar unos certificados y luego pagas con esos certificados? ¿Y por qué no pagas directamente? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, pues un poco para evitar el meternos en este ámbito y sin embargo, hacer, bueno, pues pagar, ¿no? Al que contamina, ¿no? Hacer al que contamina o al que trae esas mercancías que contaminan, ¿no? Entonces, pues el mecanismo funciona de la siguiente manera. Tú importas ese tipo de mercancías, estamos hablando de electricidad, cemento, químicos, acero, pues este tipo de mercancías las importas y cuando las importas, bueno, pues primero de todo tienes que ser un declarante autorizado, CBAM, un declarante autorizado de este mecanismo de ajuste en frontera, de carbono en frontera. Y porque si no, la aduana no te va a aceptar la declaración. Esto estamos hablando en principio a partir del 26, a partir del 1 de enero del 26. Es decir, estamos ahora en un periodo transitorio en el cual únicamente no es obligatorio ser declarante autorizado, pero sí hay que informar a la comisión de lo que estás importando. Hay que informar y a las autoridades nacionales del mecanismo de ajuste en frontera, de carbono en frontera, hay que informarlas de lo que se está importando. Entonces, a partir del año que viene sí que ya será obligatorio ser declarante autorizado y una vez finalizado el año, bueno, pues habrá que cada declarante autorizado tendrá que hacer un compendio de todas las declaraciones que ha hecho y todo esto incluirlo en una declaración SIVAM a presentar antes de finales de mayo del año siguiente. Es decir, al 31 de mayo del 2027 será el primer plazo, el primer vencimiento de plazo para presentar la primera declaración SIVAM. Eso tal y como está el reglamento hoy. Mm, no se descarta que haya cambios en el reglamento. Será un poco como la declaración de renta, ¿no? Un poquito así, ¿no? Pues el 31 de mayo, todos los importadores de este tipo de productos tendrán que declarar todo eso que han hecho el año anterior. Em, pero bueno, vuelvo a repetir, es como está el reglamento hoy. Con la nueva comisión se está revisando, muchas cosas pueden modificarse y de hecho me produce un poquito de orgullo de orgullo el decir que una de ellas fue algo que me repetí hasta la saciedad durante los triálogos. Dije, no puede ser. Los que conocéis un poco el reglamento sabréis que hay una regla de minimis en la cual toda aquella partida de menos de 150 euros, por referencia al reglamento de franquicias, toda aquella partida de menos de 150 euros no se debe de declarar. Y yo siempre decía lo mismo, digo, vamos a ver, este mecanismo lo que está intentando es establecer un recargo sobre las mercancías que contaminan. La contaminación de una mercancía no va asociada de ninguna manera con el valor de esa mercancía. O sea, puede haber partidas con un valor ínfimo, desechos, que no tienen apenas valor,
en aduana que son altamente contaminantes y viceversa, partidas con un valor altísimo que no lo son. Entonces, poner una de minimis basada en el valor no tiene mucho sentido. Bueno, eso parece que se va a quitar. Pero bueno, ya digo, hay mucho trabajo todavía y bueno, y no se descarta que incluso el periodo transitorio pueda extenderse, ¿no? Y el que no se quiere extender más soy yo. Entonces, yo creo, espero haber incluido un número de temas lo suficientemente amplio, ¿no? Para daros una visión amplia de ello y también, a su vez, no haber sido demasiado cansino y haber dado un tiempo para que, para que me podáis hacer las preguntas que estiméis conveniente. Pues Eh, nada, Germán, muchísimas gracias por la presentación, que a mí me ha encantado, la verdad. No es fácil, ¿eh? Hablar a capela, ¿sabes? Sin presentación ni nada de todos estos temas, claramente. Tenemos una pregunta, bueno, pues en relación con el tema del importador, bueno, pues del DIM Importer, ¿no? Sobre todo en relación con el tema de las plataformas. Entonces, bueno, pues nos preguntan si en base a esta regla del importador, es que no sé cómo decirlo en castellano, la verdad, como hablamos este presunto lenguaje raro, importador. importador presunto, que asume, bueno, pues qué tipo de obligaciones, ¿no? Asume este importador presunto desde el punto de vista de la reforma aduanera. Si simplemente son las obligaciones desde el punto de vista de declarar y presentar la declaración, o también asume la responsabilidad de cumplir con las obligaciones financieras, ¿no? Eh, bueno, pues ¿qué es lo que dice la normativa al respecto? Ya que hay un determinado debate en cuanto al tipo de responsabilidad que va a asumir este importador presunto. A ver, lo que se pretende, y no sé muy bien si eso es lo que se ha conseguido en la propuesta, pero vuelvo a repetir, de lo que hay en la propuesta, lo que hay en el texto definitivo, quién sabe lo que pasará, pero lo que se pretende es que asuma las responsabilidades, todas las responsabilidades derivadas de haber presentado la declaración que asumiría a día de hoy pues un representante indirecto, por ejemplo, ¿no? O el propio importador. Es decir, pues obligación de veracidad, obligación de exactitud, de precisión de la información dada y en caso de no haber cumplido con estas obligaciones, pues las consecuencias derivadas de ello, ¿no? Pues si hay un contrabando, pues contrabando, si hay bueno, un mayor pago de arancel, pues ser responsable deudor en este caso de la mayor deuda aduanera que de ello se derive, lo mismo con el IVA, lo mismo, ese es, y por supuesto, pues cualquier otro tipo de responsabilidad, viene de la responsabilidad derivada de haber introducido bienes, por ejemplo, sujetos que no cumplan con las normativas de la propiedad intelectual, bueno, pues la aplicación del reglamento sobre propiedad intelectual también recaería sobre estos presuntos importadores. Bueno, pues en fin, se trata básicamente bueno, de que sean responsables a todos los efectos y en todos los sentidos de lo que han presentado. Es decir, que no solamente tengan el derecho de cobrar una comisión por haber intermediado en la venta, sino que también, y que por supuesto totalmente lícito, sino que también en paralelo asuman las obligaciones derivadas bueno, de haber presentado algo que no era lo que decía ser, ¿no? Bueno, pues evitando así un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que uno declare cuchillos alegremente cuando en realidad se trate de una cosa, bueno, de algo más que cuchillos, diría yo, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que se Claro. pretende, que es más o menos lo que hay en el texto, lo que yo creo que hay en el texto de la propuesta, pero claro, a día de hoy veremos a ver si eso es lo que al final hay en el reglamento que se publica en el diario oficial, ¿no? Pero esa es la pretensión de la comisión. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Si no, yo te lanzo dos. La primera es un tema, en el paquete vida, lo que vimos es que hubo bastante dificultad en aprobar absolutamente todas las modificaciones. Entonces, la duda que a mí me surgía es si es un todo o nada en estas negociaciones, en el sentido de si se va a poder aprobar por pilares o van a ser los tres pilares de la reforma los que se tienen que aprobar. Es decir, si, bueno, claro, es que es una pregunta difícil, de responder.
pero sí se van a poder negociar a nivel individual los pilares, ¿no? Porque evidentemente tú has dicho que hay tres pilares fundamentales y que el tercero, que es el Transtant Check, el famoso EA Plus o EA, bueno, pues como queramos llamarlo, es el que más problemas plantea. Entonces, sí cabe la posibilidad de que esto se caiga y que sigamos adelante con los dos grandes reformas que para mí la fundamental es el Data Hub, ¿vale? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en cuanto al despacho centralizado, yo que sí que me muevo mucho por temas, con despachos de la Unión Europea, la principal crítica es el tema del IVA, ¿no? De cómo se liquida el IVA. O sea, es que para mí vienen luego también otros impuestos locales, ¿no? Si en algún momento en la Comisión se ha planteado hacer un poco lo mismo que pasó con el IOS o con el OS a efectos de IVA, es decir, crear una ventanilla única para liquidar el IVA a la importación en todas aquellas compañías o operadores que pudiesen acogerse al despacho centralizado a nivel europeo. Bueno, pues la verdad, de entrada son preguntas complicadas para mí porque yo estoy en el Mm. directorado de aduanas y los que están llevando esto son los compañeros que están en el directorado de imposición indirecta y concretamente en las unidades de IVA, ¿no? Que serían la unidad C1 y la C4, ¿no? Pero intentando contestarte a lo que comentas. ¿Cómo se liquida el IVA? Pues bueno, esto entra un poco al hilo de lo que os he comentado en el tema de lo que estamos ahora de crear un grupo de proyecto para conseguir que haya un acuerdo entre Estados miembros. Yo hablaba un poco de las coordinaciones de despacho, de si hay una oficina que está bien, que no abre las 24 horas, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, uno de los pilares fundamentales también para llegar a un acuerdo es, bueno, ¿y cómo liquidamos el IVA? ¿Cómo liquidamos el IVA? Bueno, pues esto lo que se pretende es que esto esté, en cada autorización esté establecida la forma en que ese IVA se va a liquidar, dentro de lo que establezca, por supuesto, dentro de lo que es el marco de la directiva de IVA y de la normativa de IVA de cada Estado miembro, ¿no? Pero la respuesta a esa pregunta va al final a estar en cada autorización que se conceda. ¿Eh? Esto es una de las cosas que se pretende que se dé, lo cual está bien, porque al final, quieras que no, una autorización al final es el propio operador el que la solicita. Y la solicita, hombre, evidentemente ningún operador va a solicitar algo que no le interese, entonces la va a solicitar en los términos que le interesa que se hagan. Luego ya, evidentemente, serán las aduanas las que tendrán que llegar a un acuerdo dentro del marco legal vigente, ¿no? Pero cada caso es una historia diferente y a cada operador le interesará que la liquidación se haga de una manera o de otra y al final será, pues, bueno, empezaremos un poco aquí, en este caso ya no es propuesta de la comisión, sino propuesta del propio operador y serán las aduanas implicadas las que digan, bueno, pues nos parece bien que se liquide de esta manera, está dentro del marco legal, está todo correcto, o no nos parece bien, pero te proponemos esta otra forma y a ver si te conviene, ¿no? Esto sería un poco la forma en que se liquidaría el IVA, ¿no? Pues cada operador en su autorización tendría esa manera de liquidarlo. En cuanto a los tres pilares de la reforma aduanera, pues, a ver, mm, raro es el mandato que se sale totalmente o que borra totalmente. Si quitáramos el trust and check estaríamos hablando de quitar unos cuantos artículos de la proposición. Raro es el mandato que prescinde de una parte tan importante, ¿no? de un texto, ¿no? propuesto por la comisión. Yo creo que no sé, yo creo que quitar el trastancheque es ir un poco lejos. Que se pueda cambiar o que se le pueda llamar de otra manera, yo creo que eso entra un poco más dentro de lo realista, ¿no? De lo que puede ocurrir en el futuro. A día de hoy se le llama Trust and Check, es digamos, un sistema bueno, pues para ciertos operadores que les interese serlo. Tiene, y ahí yo creo que es el principal motivo de discrepancia, tiene muchas implicaciones. Estamos hablando de que, por ejemplo, a un puerto, pues, tenga un puerto entero, imaginaos un Algeciras, un Rotterdam, que tenga que cambiar toda la infraestructura para poder adaptarlo al Transancheck. Claro, un Transancheck básicamente es que yo llego con mi ferry desde Tánger, con mis mercancías, a Algeciras y yo cojo con mi camión y me voy. Y me voy. O sea, es que no me paro ni un segundo, porque bueno, ya sabéis que en fin, cada día que un camión pasa en el puerto es muchísimo dinero. Entonces,
Pues el Trust and Check eso es lo que pretende evitar, ¿no? Pues que la mercancía fluya. Para que eso ocurra, evidentemente tienes que tener unas instalaciones que lo permitan, ¿no? Pues no sé si, bueno, y hace poco estuve, por ejemplo, en la frontera de Suiza con Italia, en Chiasso, y ahí tienen para declarantes que utilizan un cierto sistema de declaración en la parte suiza, un cierto sistema de declaración anticipada, tienen un carril especial. Pues algo así estamos hablando, ¿no? O sea, tú utilizas mi sistema de simplificación, vale, yo gracias por hacerlo y como agradecimiento yo te doy un carril especial para que tú no te veas afectado por ningún tipo de caravana, de tráfico, de cola, de nada, de nada. Esto sería un poco lo que pasa con el Trust and Check, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual hay quizá tantas reticencias, ¿no? Que eso se vaya a quitar, yo pues sinceramente no lo sé, porque a día de hoy que se adopte que se llegue a un mandato con el texto que hay en la propuesta de la Comisión o parecido, pues va a depender de la voluntad de los Estados miembros y también, por supuesto, hay mucha influencia política en este sentido, lo cual está totalmente fuera del control de los que estamos, funcionarios que estamos aquí trabajando en esto. Pero hombre, yo creo que quitar el pilar es quizá ir un poquito lejos. Yo creo que se intentará llegar a un acuerdo que, como siempre, pues acaba siendo un poquito ni para ti ni para mí. Pues, pero no puedo a día de hoy, soy incapaz de decir cómo va a ser ese acuerdo. Será un poco, pues, las circunstancias del momento, ¿no? Cada capital dará una indicación. Y al final, la labor de la comisión es encajar esas 27 digamos, órdenes de las 27 capitales, pues buscar una fórmula que encaje con esas 27, lo cual ya os digo que fácil no es, pero cosas más difíciles se han hecho. Entonces, pues eso. Bueno, pues te digo la última, que es relacionada con esto, es la opinión de los servicios de inspección en frontera respecto de la figura del Trust and Check. Porque Mm. claro, esa imagen que tenemos los aduaneros, de los fiscalistas, de que salga el camión, claro, nos encontramos con la inspección, los servicios de inspección en frontera, ¿no? Es un poco como casa. Hombre, efectivamente. Pero bueno, también, claro, hay una cosa que es importante y que siempre, siempre, siempre hay que hacer hincapié. El Trust and Check, efectivamente, se supone que el camión se tiene que poder ir y todo eso, pero ojo, tanto las aduanas como los servicios para aduaneros tienen que tener tienen la opción siempre de en cualquier momento decir, no, no, mira, yo quiero que esta mercancía, esta partida, tiene que pararse y yo quiero controlarla. O sea, esa opción siempre existe. Lo que pasa es que, claro, a día de hoy, qué es lo que pasa? Bueno, pues el camión se tiene que parar sí o sí, tiene que pararse en un PIF. Si es mercancía sujeta a control, yo qué sé, sanitario, del SOIBRE, pues tiene que pararse en un PIF, punto de inspección en frontera, y ahí tiene que bueno, pues, ver si le dan o no le dan el permiso, ¿no? Ahí también entra un poco la ventanilla única de la que no he hablado, pero ya, ya no queda mucho tiempo. Pero bueno, eso también daría para un rato largo, ¿no? En todo caso, claro, estamos hablando ya de un sistema, estaríamos hablando de un sistema de declaración anticipada en el cual tanto las aduanas como los servicios para aduaneros tendrían un tiempo suficiente como para decir, bueno, de acuerdo con nuestros criterios de análisis de riesgo, esto lo vamos a controlar o esto no lo vamos a controlar. Y bueno, y ya cuando exista, esperemos, ¿no?, la Agencia Europea de Aduanas, pues también de acuerdo con los criterios que establezca esa Agencia Europea de Aduanas, ¿no? Que no he hablado muy en profundidad de ella, pero bueno, esa sería uno de los pilares en lo que a competencias de la Agencia Europea de Aduanas se refiere, ¿no? El poder un poco coordinar el análisis de riesgo a nivel de la Unión Europea, ¿no? El poder decir, bueno, estamos viendo que está ocurriendo tal cosa en tal Estado miembro, parece ser que esto podría repetirse, vamos a coordinar un poco este tema, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco digamos, la cláusula de salvaguardia que tendría el Trust and Check, el decir, bueno, sí, sí, el operador en principio va a poder, en la mayoría de casos, en casi todos los casos, coger con su camión y largarse, pero ojo, eso no quita que la aduana en algún momento, o Sanidad, o el SOIBRE, o quien sea, pues pueda decir, no, mira, esta partida se para, se controla.
Fenomenal. Pues oye, mil gracias, Germán, por la ponencia, que a mí me ha encantado, la verdad. Sé que te tienes que marchar corriendo, así que nada, damos paso a José Antonio, que empieza, bueno, por su parte. ¿Vale? Muchísimas gracias por todo, Germán. Muchísimas gracias y nada, que paséis una buena tarde y que vaya muy bien el máster. Gracias.